Hola, te habla una vez más Francisco Calderón desde Espíritu Católico, esperando estés muy bien en estos días y que la alegría verdadera de Jesucristo llene tu corazón. En estos últimos días estamos nosotros viviendo una mezcla un poco extraña, interesante a la vez, también es causa de temor para muchos y claro, no está de más tomar las precauciones debidas a toda la situación que estamos viviendo. Me refiero a que estamos en tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de alegría y de reflexión en nuestra Iglesia Católica, con el objetivo de poner nuestra vida nuevamente en las manos de Dios, de arrepentirnos, de retomar el camino de la fe, de hacer las buenas obras que Cristo dejó para que nosotros andemos en ellas. Y el camino de la Cuaresma culmina en la resurrección gloriosa de Jesucristo nuestro Señor, que es la base de nuestra fe entera. Estamos viviendo esos días de Cuaresma, pero los estamos viviendo junto con una emergencia sanitaria a nivel mundial. Y estamos hablando de la pandemia causada por el coronavirus, del cual todos sabemos, del cual todo el mundo está hablando y del cual todos tenemos que tomar precauciones, las precauciones debidas, las precauciones que la inteligencia y el sentido común nos enseñan que son necesarias. En este tiempo de Cuaresma no debemos perder la alegría. Recordemos que a Dios nada se le va, a Dios nada lo sorprende, a Dios nada se le va de las manos, nada se le escurre de entre sus dedos, porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede y todo está absolutamente en control de las manos de nuestro Señor. Es decir, no es casualidad que estén sucediendo estas cosas de la pandemia en medio del tiempo de la Cuaresma. Hay algo muy importante. Cuando hay una prueba en la vida de una persona, por ejemplo, una persona que sufre de una enfermedad y que de repente tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que ir al hospital continuamente a revisiones. Bueno, la prueba en este caso de esta persona no es solamente para ella, no es solamente para quien padece una enfermedad, sino para todos los que le rodean. Es para su familia, que debe tener más paciencia y amor con él. Es para sus compañeros de trabajo y amigos, en donde se va a demostrar quién realmente está cerca de él, quién lo ama, quién quiere a esta persona. Vamos a recordar este principio tan importante. Cuando hay una prueba, no es solamente para la persona que la está viviendo o para la familia que la está sufriendo, sino para todos los que rodean o rodeamos esa situación, esa persona. Entonces, en este momento que está el mundo viviendo esta prueba de la pandemia y que precisamente está siendo en tiempo de Cuaresma, la prueba es para todos. La prueba no es solo para el mundo que no cree en Cristo, no es para el mundo incrédulo solamente, ni para los ateos, es también una prueba para la iglesia. Es una prueba para el catolicismo y para todos aquellos que se precien de ser cristianos y de creer en la palabra de Dios. Entonces, qué importante es entender que nada se le va a Dios de las manos, que nada es casualidad. En estos momentos nosotros estamos siendo probados. El mundo tiene miedo, el mundo tiene tristeza, el mundo está sufriendo y realmente ha habido cosas muy tristes, la muerte de muchas personas y se expande también el virus. Debemos tener cuidado y precaución, pero al mismo tiempo debemos tener fe e incluso alegría en medio de la prueba. ¿Por qué? Jesucristo dijo algo muy importante. Dijo que en este mundo vamos a padecer aflicciones. Dijo también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y efectivamente, Jesucristo venció a la muerte, al temor. Jesucristo venció al mismo demonio. Jesucristo venció al temor, a la tristeza, a la soledad. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos y para mostrarnos el camino
el camino angosto. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que existen dos caminos y uno de esos caminos es angosto. Es un camino difícil de andar, es un camino difícil de transitar, pero el final de este camino es la vida eterna. Y el otro camino es un camino que es muy ancho y espacioso. Y ese camino puede ser cómodo, pero al final es perdición eterna. Estos dos caminos se nos presentan en estos días. Se nos está presentando una emergencia sanitaria a nivel mundial, en la cual nosotros debemos de reaccionar de la siguiente manera: confiando en Dios, totalmente nuestra fe en Cristo, sabiendo que si Él permite estas pruebas para la tierra, es porque también ha permitido que la iglesia, nosotros católicos, estemos aquí para animar al mundo, para despertar al mundo, para llevar sus buenas nuevas de salvación a todos, a los que tienen miedo, a los que están enfermos, a los que están tristes, a los que tienen pánico. Nosotros tenemos el deber de llevar el Espíritu Santo a todos ellos. El Espíritu Santo, que es quien despierta el valor y la fe en los seres humanos, que es el que produce el querer y el hacer de parte de Dios. El ser humano necesita convertirse, todos necesitamos conversión. Nosotros católicos necesitamos cada día sufrir nuevamente una conversión, decidiendo seguir a Cristo nuevamente. Porque nosotros no decidimos seguir a Cristo solamente una vez en la vida y ya el resto de nuestra existencia que sea como sea. No, nosotros necesitamos tener una conversión diaria delante de Dios y cuidar nuestra salvación mediante la oración, mediante la lectura de la palabra de Dios, rezando el rosario, buscando nunca faltar a la misa, buscando nosotros vivir las virtudes del Señor, esas virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Nosotros necesitamos cuidar nuestra salvación, pero también necesitamos llevar esta salvación a los demás. Necesitamos hablarles a los demás que Jesucristo es el camino, que Él es la solución. Y necesitamos decirles y recordarles estas palabras que ya habíamos mencionado hace un momento de parte de Cristo. En este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así es como nosotros debemos vivir esta cuaresma. Debemos vivir esta cuaresma venciendo el temor, venciendo la tristeza y la duda. ¿Por qué? Porque seguramente lo debemos saber y creer, Dios está con nosotros. Dios no abandona jamás a su pueblo, Dios no abandona jamás a su iglesia, y ese es el motivo de nuestra alegría. Dios no promete que va a quitar las tormentas, Dios no promete que nos va a quitar los problemas. ¿Sabes por qué? Porque los problemas y las situaciones difíciles son las que forjan el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si no hubiera sufrimiento, no sabríamos lo que es la paz, no sabríamos lo que es la serenidad y lo que es el reposar en el Espíritu de Dios. Si no hubiera situaciones adversas, no conoceríamos las fortalezas que Dios nos ha dado, los dones del Espíritu Santo con los que nos ha capacitado para salir adelante de cualquier situación adversa. Si no hubiera enfermedad, no tendríamos la alegría de sentirnos con salud y fuerza cuando la tenemos. Entonces, debemos comprender esta parte en esta cuaresma en la que todo el mundo está siendo probado. ¿Tú cómo estás siendo probado? ¿Y cómo has respondido? ¿Cómo está tu fe en este momento delante de Dios? Eso es algo entre Dios y tú, es algo entre Dios y yo. Pero es importante que demos testimonio de nuestra fe hacia los demás. Nosotros debemos ser las personas que podamos ir a consolar al que está triste y afligido, que podamos llevar alegría, que podamos llevar fe, que podamos llevar el nombre de Jesucristo muy en alto. En este tiempo de Cuaresma, sigamos meditando acerca de los misterios de nuestro Señor Jesucristo y de la historia de la salvación. El Señor nos está mostrando un camino hermoso en esta Cuaresma, un camino de fe. En este momento es cuando debemos responder a la prueba de la fe. Porque si no, ¿cuándo lo vamos a hacer?
tenemos el conocimiento, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Santa Iglesia que nos guía, tenemos al Papa que nos anima con sus mensajes, tenemos a nuestros sacerdotes, tenemos a nuestros obispos. Pero, ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cuándo vamos a responder con fe? ¿Cuándo se va a ver en este mundo que nosotros somos la Iglesia de Dios? Es ahora cuando debe de verse que nosotros confiamos en el Señor. Recordemos que las primeras comunidades de cristianos en el primer siglo eran perseguidos. Y bueno, la iglesia sigue siendo perseguida en todo el mundo. Pero recordemos cómo se sostuvieron, cómo se han sostenido todos aquellos hermanos y hermanas que sufrieron estas persecuciones. Y muchos de ellos murieron incluso, pero ¿cómo morían? Morían alabando a Dios, morían cantando himnos, cánticos espirituales, morían rezando, morían creyendo en Jesucristo nuestro Señor. Así nosotros debemos de vivir en este tiempo de prueba de esa manera, con verdadera alegría, con el carácter de Cristo impreso en nuestros corazones y que salga en nuestras palabras y en nuestras acciones. Porque Jesucristo eso es lo que quiere, para eso nos dejó aquí, para eso está permitiendo esta prueba en este momento. Yo te invito a que podamos nosotros entregarle nuestra vida y nuestra fe al Señor y que antes de tener pánico, tristeza o miedo, tengamos fe, alegría y esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos mensajes muy importantes en estos días que nos ha dado el Santo Padre, que nos ha dado la Iglesia, y a pesar de que en muchos lugares no se va a celebrar la Eucaristía, nosotros podemos hacer también nuestra confesión de fe, nuestra profesión de fe en casa. Nosotros podemos hacer una comunión espiritual también. Entonces, qué importante es saber que Dios no nos abandona. Obedezcamos a nuestras autoridades eclesiales. Si no podemos ir a reunirnos masivamente a la iglesia, bueno, de cualquier forma tengamos contacto con los demás, con nuestros sacerdotes, tengamos contacto con nuestros hermanos, animémonos unos a otros, no nos abandonemos. Y seamos esos hijos de Dios que, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se reunían en sus casas. Bueno, la familia que está en casa rece a Dios junta y unida. Si hay oportunidad de ir a la iglesia, porque algunas, bueno, se van a mantener abiertas para alentar la fe y la oración, bueno, puedes ir con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y rezar un momento ahí en la iglesia. Pero no dejemos que el pánico y el miedo y la duda nos invadan, sino dejémonos invadir por el Espíritu Santo de Dios, por su gracia, por su amor y por la fe. Sigamos caminando en esta cuaresma con toda nuestra alegría, con todo nuestro corazón, con toda nuestra juventud y con todas nuestras fuerzas. Sabemos que este momento pasará y sabemos que el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Entonces hay que animarnos unos a otros. Yo te invito a que pongamos nuestra mirada en Cristo. Y sabemos que al pasar los días, las semanas, los meses, podremos platicar de todo lo que ha sucedido en estos días, pero vivámoslos con toda nuestra fe en este momento. Ánimo, en este momento reza por alguien, pon a alguien en las manos de Dios, reza por los tristes, ve y anima a los que están teniendo ese temor tan grande. Dios los bendiga a todos, gracias. Esperemos seguir mandando estos mensajes y que sean de ánimo y de edificación para todos nosotros. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María, Reina de la Paz!